Bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí sí, más de una, que le estás contando un cuento a tus hijos por la noche para dormir, de estos que ya te sabes de memoria, y aunque tengas el librito ahí a mano, pues tú ya te lo sabes, más o menos vas. A veces te inventas cosas sobre la marcha y tal, para darle más emoción al cuento. Pero algunas veces llega un momento en el que el cuento coge un cariz un poco tétrico, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento te das cuenta, no lo habías pensado hasta ese momento, pero ahí te das cuenta que lo que viene a continuación quizá no sea del todo adecuado para el niño, ¿no? Porque tú conoces al niño, sabes sus sensibilidades y tal, y dices, bueno, esto que viene aquí no sé si lo voy a contar o no, ¿no? Y entonces decides o lo cambias o te lo saltas, ¿no? Y dices, claro, a ver, no queda bien, ¿no? Sabes que no cuadra en la historia. El niño se da cuenta de que algo no cuadra. Los niños no son tontos, se da cuenta de que algo no cuadra. Quizá te dice algo, quizá no. Si tienes suerte no te lo dice, ¿no? Pero se hace un poco raro. El niño se da cuenta de que la historia queda rara con lo que le has contado, ¿no? Faltan cosas en la historia. Pero bueno, tú haces como si nada, continúas el cuento, no le das mucha importancia, sabes que el niño no lo has convencido, pero bueno, sales del paso como padre y cuentas el cuento, ¿no? Claro, esa parte de la historia no se la cuentas no tanto porque el niño no lo puede comprender o no la sepa comprender, sino más bien por tu propia comodidad, ¿vale? Porque a ti te costaría explicárselo para que lo entendiera. En ese momento a lo mejor estás cansado, no tienes ganas, llegas de trabajar y lo que sea, y no tienes ganas de ponerte a contarlo, ¿no? Porque en ese momento pues no sabes muy bien cómo hacerlo. Por lo tanto, por puro egoísmo, pues no le cuentas esa parte del cuento para no haberte expuesto, ¿no? Bueno, algo parecido nos pasa con el libro de Esther. Llegamos al capítulo 7, en el que vemos que Amán es eliminado, y cuando estamos contando esta historia a nuestros hijos, la historia se queda ahí, ¿no? Los malos pierden y los buenos ganan, ¿no? Fin de la historia. Fueron felices y comieron perdices. Y realmente podríamos terminar el capítulo ahí, el libro ahí, en el capítulo 7. Bueno, Amán es destruido. Bueno, no pasaría nada si se acaba ahí. Bueno, sí que pasa, ¿no? Pero lo damos por bueno porque lo que viene a continuación se nos hace difícil explicarlo. Es complejo explicarlo. Y es una historia que es algo difícil de encuadrar, ¿no? Es algo difícil de comprender o de explicar, porque hay una parte tórrida en la historia que involucra acciones muy violentas. Están ahí. Hay acciones muy violentas. Y claro, se nos hace difícil explicar esto. ¿Cómo se lo explicas? Alguien que te pregunta, ¿no? Le estás explicando la historia de Esther, ¿no? Se nos hace difícil explicar esto y entonces nos quedamos en la primera parte hasta el capítulo 7, en la que los buenos al final triunfan. Esther y Mardoqueo. Muy bien, fantástico. ¿No? La reina Esther sale viva de su audiencia con el rey. Mardoqueo ocupa el lugar de Amán en la estructura de poder del imperio más grande y poderoso del mundo en ese momento. Y eso, claro, parece un final de cuento, ¿no? Está bonito. Pero lo que pasa después pone los pelos de punta, la verdad. Pone los pelos de punta. Por eso muchas veces no contamos lo que viene después. Nos lo callamos, porque se nos hace difícil explicarlo. Pero lo que viene después es crucial. Pues vamos a leer
lo que viene después. Vamos a leer el capítulo 8 de Esther. Hoy no vamos a terminar el libro, vamos a hacerlo solo hasta el capítulo 8. Vamos a leerlo. Tiene 17 versículos. Esther capítulo 8. Dice: aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Agageo y el plan que había tramado contra los judíos. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey. Y dijo: si le place al rey y si ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, Agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Siván, en el día 23. Y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. Y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Y se escribió en el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar, de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, con una corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria, en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Bueno, hasta aquí. Una de las máximas del libro de Esther es que a Dios no se le menciona. En nuestro viaje a través del libro hemos podido comprobar que efectivamente no se le menciona, a Dios no se le nombra, pero Dios sí que está. Y en esta última parte del libro pasa exactamente lo mismo. A Dios sigue sin mencionársele, pero sí que está. Y todo lo que ocurre transcurre dentro de su plan. Se nos habla en estos últimos capítulos de varios eventos y cómo
al final, en estos eventos hay implicadas acciones violentas, muy violentas, originadas en el corazón de Amán. Esto hay que tenerlo muy claro. Las acciones violentas fueron originadas en el corazón de Amán y que generaron momentos de mucha angustia. Pero vemos cómo eso se vuelve un motivo de celebración. Esa angustia se vuelve un motivo de celebración. Terminamos el capítulo 7 con Amán ejecutado y comienza el capítulo 8 diciendo que ese mismo día en el que se ejecutó a Amán, Asuero le traspasa a Ester todas las posesiones que eran de Amán. Es que la ley establecía que todas las posesiones de las personas ejecutadas por la autoridad pasaban automáticamente a la propiedad del rey, del reino. Pero Asuero se las da a Ester. Esther le cuenta a Asuero qué es Mardoqueo para ella. Entonces el rey le da el anillo de poder que era de Amán, se lo da a Mardoqueo. Y pasando a ser así la persona más poderosa del reino después del rey. Y a su vez Esther le da todas las posesiones que eran de Amán, se las da a Mardoqueo. Pero tenían un gran problema entre manos. Si hemos pensado que la historia podía acabarse en el capítulo 7, no es cierto. La historia continúa, porque tenían un gran problema entre manos, pero muy gordo. El edicto de Amán, firmado con el anillo real, no podía ser revocado. Era imposible. Este edicto establecía que todos los judíos tenían que ser aniquilados en un día específico. Así que Esther vuelve ante el rey a implorar que impidiera esto. Aquí el autor no nos vuelve a explicar ciertas cosas, ¿no? Porque ya nos lo dijo antes. Pero tened en cuenta que Esther vuelve a jugarse la vida cuando se presenta delante del rey. Se vuelve a jugar la vida, otra vez. Lo vuelve a hacer. Con lo cual, si Asuero no tuviera ganas de verla, podría decirle, mira, no me apetece verla, que la ejecute. Podría hacerlo, era la ley. Nos vuelve a decir el versículo 4 que el rey extiende su cetro de oro hacia Esther, dando su aprobación, mostrando gracia a Esther. Porque ningún mortal, ni siquiera Esther, en su condición de reina, podía presentarse delante del rey sin ser llamado, a menos que el rey mostrara su misericordia y su gracia extendiendo su cetro. Esto a nosotros como cristianos nos recuerda que tenemos un gran privilegio. A nosotros como cristianos, como creyentes, nos podemos acercar a nuestro gran rey. Tenemos la capacidad y tenemos el derecho de poder hacerlo. A nuestro gran rey, alguien inmensamente mayor que Asuero y que cualquier rey del mundo y de la historia, podemos acercarnos ante nuestro rey cada vez que queramos. Y cada vez que acudimos a él, se nos extiende el cetro, se nos dice, bienvenido. Claro que nos podemos acercar a ese rey. Podemos y somos aceptos ante él, porque nuestro rey es infinitamente más misericordioso que cualquier rey, mucho más misericordioso. Así que Esther se presenta otra vez ante el rey y sigue mostrando una actitud de sumo respeto hacia la autoridad del rey. Nos podría parecer, ¿no?, que como vamos viendo la historia, hay cierta familiaridad ya entre Esther y el rey, ¿no?, que, bueno, son marido y mujer, son esposos, ¿no?, pues que habría una relación de fluidez, ¿no?, entre los esposos, pero no podemos caer en eso. Esther sigue dirigiéndose al rey con muchísimo respeto, en los mismos términos que la primera vez que lo hizo. Si le place al rey,
si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, sigue mostrando un gran respeto. Y es que aquí aprendemos mucho de Esther. Aprendemos muchísimo de esta mujer. En la manera en la que se presenta ante el rey. Ha sido aceptada, bien, con misericordia, se le perdona la vida, pero es que además no trata al rey como si fuera alguien de su nivel, le trata como si fuera como el rey. Y aquí nos cabe preguntar a nosotros, ¿cómo nos dirigimos nosotros al rey? A nuestro rey, con mayúsculas, ¿eh? ¿Cómo nos dirigimos a él? Porque una cosa es acercarse con confianza al trono de la gracia. Sabemos que tenemos esa confianza de poder acercarnos al rey y hablarle. Y otra muy distinta es decirle a Dios que tiene que cumplir mis deseos. Y tratarlo como si fuera un vasallo. ¿Cómo nos dirigimos a él? Muchas veces con frases hechas, fórmulas que aprendemos. Somos sus hijos, claro. Tenemos acceso total. Tenemos la libertad de acercarnos a él, por supuesto que sí. Pero es que él sigue siendo el soberano. Él sigue siendo el creador del universo. Él sigue siendo el todopoderoso. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante el rey? ¿Con qué actitud lo hacemos? Bueno, Esther se presenta al rey para ver la manera de revocar la ley dictada por Amán. Pero es imposible, no se puede hacer. Ni siquiera el rey puede anular el edicto. Pero a pesar de eso, Asuero le da una alternativa en el versículo 8. Dice, escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. No está diciendo, mira, yo me lavo las manos y allá vosotros. No es eso lo que está diciendo. Le dice, yo no puedo anular el decreto anterior, pero podéis buscar la manera, vosotros, de neutralizar los efectos de ese decreto. Podéis buscar la manera. Buscad una manera, redactad otro decreto que neutralice los efectos del anterior. Eso sí se puede hacer. Pero no puedo quitar la ley, el decreto anterior. No se puede. ¿Sabéis que esta solución se parece mucho a la que Dios mismo da? Hay un decreto contra nosotros de muerte y de muerte eterna. En Ezequiel 18:4, Dios mismo dice, todas las almas son mías, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Está hablando de padres e hijos justamente antes. Pero dice, el alma que peque, esa morirá. Y no es una cosa del Antiguo Testamento. Pablo dice algo muy similar, o casi lo mismo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Les dice, la paga por el pecado es muerte. Y esa ley es irrevocable, porque procede de un Dios que no cambia, que su voluntad y su santidad son inamovibles. Esa ley no se puede revocar, no desaparece. Así que cualquier esperanza de salvación no puede depender de que se abrogue esa ley, sino de promulgar otra ley que neutralice sus efectos. Y efectivamente, esa ley se promulgó. Romanos 8, capítulo 2, le dice Pablo a los romanos,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te han libertado de la ley del pecado y de la muerte. No se revoca la primera ley. La condenación eterna sigue existiendo. La condenación eterna sigue existiendo. Pero se toman medidas para anular los efectos de aquella ley en toda persona que acude a Él con fe. Ofrece a su Hijo Jesucristo para morir como nuestro sustituto, alejándonos de la maldición de lo que decía esa ley. Y nos concede el regalo de una nueva vida en el Espíritu. Nos da vida, una vida que va mucho más allá de esta esfera física. La segunda parte del versículo que hemos visto antes, Romanos 6:23, dice: la paga por el pecado es la muerte, es muerte. No es que te mueras, no, es que tu condición natural es la muerte. La paga por el pecado es eso, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo que establece la primera ley que nos condena, también provee otra ley que nos libera. Así que Esther y Mardoqueo se ven en la difícil tarea de neutralizar los efectos del primer edicto. Reúnen a los escribas para que hagan copia de este edicto. Tiene que ser llevado deprisa, muy deprisa, lo más deprisa posible a las 127 provincias que formaban el imperio. Este edicto se escribe 2 meses y 10 días después del primero. Por lo tanto, a los judíos les quedan unos 8 meses y medio, más o menos, para poder prepararse para el conflicto. El edicto decía lo siguiente: se le daba a todos los judíos el derecho a reunirse y de defender su vida, es decir, organizarse de manera que pudieran defenderse en comunidad. Sigue diciendo, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara. Y dice, bueno, está ahí bien, ¿no? Sigue diciendo, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Y esto se iba a llevar a cabo el mismo día en el que se iba a cumplir el edicto de Amán. Bueno, el edicto estaba dando el derecho a los judíos de defenderse y de matar antes de ser muertos por sus enemigos. También incluía el derecho de apropiarse de las pertenencias de aquellos que iban a matar. Lo mismo que había ocurrido con Amán, ¿no? Sus pertenencias habían pasado a Mardoqueo. Y el propósito de este decreto está en el versículo 13. El versículo 13 dice, una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Bueno, aquí empezamos a sentirnos incómodos con esta parte de la historia. Sentimos incómodos. Porque este edicto contiene palabras muy duras. Mucho. Claro, la palabra venganza ya tiene unas connotaciones negativas en nuestro lenguaje castellano, ¿no? Además, están incluidos aquí mujeres, niños que no tenían por qué sufrir esto, ¿no? Nos tira para atrás. ¿Tan malos eran los judíos? ¿Tan mala es Esther y Mardoqueo? ¿Son tan malos en hacer esta ley? Uf. Bueno, cuando investigas esto, ¿no?, te encuentras un montón de teorías, la verdad. Para mí ha sido muy divertido leer algunas, porque había alguna que bueno, algunas pueden ser razonables, ¿no?
otras no tanto. En primer lugar, el edicto de Esther copia literalmente el edicto de Amán. Es palabra por palabra el mismo edicto. Lo mismo. Es decir, el rey concede ahora a los judíos las mismas prerrogativas que le estaba concediendo a los enemigos de los judíos. No es que los judíos puedan matar a sus enemigos, es que en el primer edicto los enemigos de los judíos podían matar a los judíos por ley. Y no pasaba nada, no habría castigo. Pero ahora los judíos pueden defenderse. No es que los judíos puedan matar niños y mujeres. No, es que los enemigos de los judíos podían hacerlo sin consecuencias legales. Por lo tanto, ahora los judíos están en las mismas condiciones. Y no es que los judíos puedan quedarse con las propiedades de sus enemigos, sino que el primer edicto, los saqueadores podían quedarse con las propiedades de los judíos que mataran. De hecho, veremos el próximo día, cuando Dios quiera, que los judíos no cumplen y no desarrollan el derecho que se les dio precisamente en estos últimos derechos que se les confería por ley. No lo llevan a cabo. Pero es que ahora los judíos tenían las mismas armas que los demás. La cuestión es que ahora están todos en igualdad de condiciones. Todos tenemos las mismas armas, las mismas reglas para el mismo juego. No hay ventajas. Antes sí. En segundo lugar, el edicto tendría seguramente un efecto disuasorio en muchas personas que dudaban de si participar o no. Es decir, podría haberse aprovechado de la situación para enriquecerse y quedarse con las posesiones de los judíos que iban a matar, ¿no? Con el primer edicto, porque estaba amparado por la ley. Pero este segundo edicto le da las mismas armas a los judíos. Es decir, aquí ya no hay ventajas para nadie. Si te involucras en la lucha y pierdes, tu familia y tus posesiones también las pierdes. Con lo cual, ante esto, muchos seguramente optaron por no meterse. Tenemos que tener en cuenta que Esther y Mardoqueo no están buscando venganza. Están buscando la vindicación de los suyos, es decir, salvar a los suyos. Porque Esther y Mardoqueo, aunque no se nos dice, pero ya por lo que vemos en la historia a través del libro, eran conocedores de la ley de Dios. La conocían. Porque sabían que Dios, por boca de Moisés, había dicho que la venganza era cosa suya. Tenemos en Deuteronomio 30 y 32. Bueno, sea como fuera, ya en otro día veremos el resultado de todo esto. Pero nos podemos preguntar, bueno, ¿y Dios no podría haber hecho algo visiblemente majestuoso, ¿no? Y poder salvar a su pueblo y que su pueblo no tuviera que hacer nada? ¿No? Sería un gran milagro, enorme. ¿No podría haberlo hecho? Dios es el Todopoderoso, ¿no? Se supone que puede hacer, si es el creador del universo, puede salvar a este grupo de judíos que está ahí. ¿Podría haberlo hecho? Sí, claro. Hay ocasiones en las que Dios lo hizo. Pero esa no es la regla. Esas son las excepciones. Dios utiliza a personas en las que las acciones de estas personas involucran el hecho de que tienen que cumplir con sus responsabilidades. Tienen que cumplir con sus responsabilidades. Nosotros podemos pedir que las paredes de este local el domingo que viene sean rojas, ¿no? Señor, que sean rojas. Y venimos el domingo que viene, ¿serán rojas? ¿Serán rojas? Si alguien las pinta, ¿no?
¿Puede Dios hacerlo? Sí, claro. Pero nosotros tenemos que poner algo, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Es una insensatez pedir a Dios que haga cosas y nosotros quedarnos sentados esperando a que Dios lo haga. Dios nos involucra en sus planes, por algo. Nos involucra por alguna cosa. Porque somos sus hijos y tenemos una responsabilidad como hijos. La tenemos. Somos responsables. Cuando Jesús nos invita, nos dice que tenemos que ir y predicar, no dice, no, ya voy yo a predicar, vosotros quedaos ahí, vosotros oráis, pero ya voy yo, dice Jesús. No, nos dice a nosotros que tenemos que ir, ¿no? Id vosotros y predicad. Que se encarga del corazón de las personas, no sois vosotros, soy yo. Pero vosotros tenéis que ir y predicar. Bueno, se promulga el edicto. Estoy terminando, ¿eh? Y a partir del versículo 15 vemos que la cosa cambia. Hay un contraste enorme entre el antes y el después del versículo 15. Después de enviar el edicto y que el pueblo es conocedor de este edicto, pasa lo siguiente. Mardoqueo sale de la presencia del rey con vestiduras reales en blanco y en azul. Son colores que están asociados a la realeza, el blanco y el azul en esta época. Con una gran corona de oro, un manto de lino fino y púrpura. ¿Y la ciudad qué hace? Dice, ¿quién es este? No. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Es decir, no solo los judíos, aquí dice la ciudad, no solo los judíos. El segundo edicto es un gran alivio para todo el mundo, no solo para los judíos, sino para todos aquellos que veían con preocupación el primer edicto. Y dice que para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Y en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete, día festivo. Y en vez de ser un pueblo humillado, despreciado hacía unas horas, ahora ellos mismos se ven reflejados en las vestiduras que está vistiendo Mardoqueo. De honor, de gloria, en esa corona que lleva en la cabeza. Ellos mismos se ven reflejados en esto. Cuando el autor que escribe este libro, describió la aflicción de los judíos ante la noticia del decreto de Amán, utilizó 4 palabras para describir el ánimo del pueblo. Capítulo 4, versículo 3. Dice, duelo, ayuno, llanto y lamento. Las 4 palabras. Lo describe así. Pero a partir de aquí vemos reflejado el Salmo 30, en el que Dios cambia su lamento en baile. Desata su cilicio, ¿os acordáis el cilicio, lo que era? Aquella vestidura tan rugosa, áspera, incómoda, y la cambia por alegría. Le desata el cilicio, se lo quita y cambia esa parte tan oscura de sufrimiento y la cambia, dice que lo ciñe, lo abraza, lo viste de alegría. Y el autor vuelve a utilizar ahora otras 4 palabras para describir el ánimo que vemos ahora. Versículo 16. Luz, alegría, gozo y gloria. Otras 4 palabras. Y no contento con eso, el autor vuelve en el versículo 17 para que nos quede claro otras 4 palabras. Dice, alegría, gozo, banquete y día festivo. Que nos quede claro que es una fiesta,
que lo están celebrando por todo lo alto. Aquí encontramos otros grandes principios bíblicos que tenemos en las Escrituras acerca de los propósitos de Dios para el cuidado de su pueblo. Ese principio, claro, tomará su máxima expresión en lo que la Biblia llama el Día del Señor, ¿no? Puede que pasemos por lugares oscuros, pero a la larga siempre llegará el día o el momento de la salvación en el que podemos disfrutar y lo podemos celebrar. En la Biblia encontramos textos como los siguientes. Salmo 30, versículo 5, dice: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. No es una sonrisa, es un grito. Romanos 8, 18, Pablo les escribe diciendo a los romanos: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No es comparable. Y en Apocalipsis 21, 4, cuando se le revela a Juan el cielo nuevo y la tierra nueva, dice: Él, hablando de Dios, enjugará toda lágrima en sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y aquí en este contexto del libro de Esther, ellos lo celebran. Celebraron pasar de una muerte segura a tener la posibilidad de vivir, a tener la posibilidad, ellos en ese contexto, de luchar por seguir viviendo. Tenían una luz al final del túnel, veían con esperanza todo eso. No fue una fiesta privada, no os penséis que cada uno se metió en su casita y hizo... No, fue una fiesta nacional, a nivel nacional. Fue un día festivo, se declaró día festivo. Hubo un gran revuelo por todos lados. La ciudad dio vivas, se regocijó. En todo lugar que llegaba el nuevo edicto hubo alegría, fiesta, banquete. Las buenas noticias habían llegado. El día de salvación se acerca. Pasamos de una muerte segura a vida. ¿Cómo no vamos a celebrarlo? Es imposible no hacerlo. Así que lo celebran. Hay un detalle final en capítulo 8, en la última parte del versículo 17. Dice que muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Este es uno de los textos más impresionantes del libro de Esther. Es la única vez, lo pongo entre comillas, en el Antiguo Testamento en el que leemos sobre la conversión de gentiles al judaísmo. Sí es cierto que vemos casos en diferentes pueblos y diferentes personas que tuvieron temor de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Josué capítulo 2, los cananeos, los marineros que iban con Jonás en el barco cuando intentaba escapar de Dios, los habitantes de Nínive, ¿no? Pero hacerse judío era más que adquirir una nacionalidad, o era más que adquirir una identidad racial, ¿no? O de costumbres, o de tener cierto temor de Dios, del Dios de los judíos. Era más que eso. Esto implicaba una plena conversión a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, a apropiarse de los pactos, de las promesas de Dios. Conllevaba una declaración pública de conversión mediante una identificación formal con su pueblo. ¿Y por qué pasa esto? Porque era evidente para las personas que convivieron con el pueblo de Dios, era evidente que vieron el resultado de su ayuno, de sus oraciones, vieron cómo Dios protegía a su pueblo, vieron cómo era Dios el que guió todas las circunstancias. Vieron que llegó el momento en el que
Las oraciones fueron contestadas. Era imposible, desde hacía 2 meses y medio, tener alguna esperanza de poder sobrevivir a lo que tuviera que venir a final de año. Era imposible. Y de repente, un edicto que pone la esperanza en juego. Es evidente que Dios contesta a su pueblo, que ese segundo edicto fue un milagro. Por lo tanto, era evidente que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaba actuando en favor de su pueblo. Era evidente. ¿Sabes que esta conversión tuvo repercusiones? Hay un detalle histórico que nos traslada a otra época. Unos 500 años después de esta conversión masiva de gentiles, en la ciudad de Belén nació un Salvador, de nombre Jesús. A ese evento acudieron unos magos. ¿Sabes el origen de esos magos? Eran persas. Descendientes de una casta sacerdotal del imperio de Aqueménidas, que viajaron a Jerusalén en busca del Mesías. Esto lo tenemos descrito en Mateo 2. Algo que pareciera improbable, si no fuera porque la esperanza mesiánica se había arraigado en Persia hacía muchos años. Un comentarista dice lo siguiente: según el testimonio de textos cuneiformes babilónicos, los astrólogos del país habían puesto su mirada desde hacía mucho tiempo en un futuro rey salvador que debía aparecer en Occidente. ¿Cómo se originó aquella esperanza mesiánica tan extendida por entonces en todo el ámbito del mundo antiguo? Y contesta: sin duda, se debió en parte a que en tiempos del nacimiento de Jesús aún existía una gran colonia hebrea en Persia, asentada allí desde el exilio babilónico. El libro de Esther nos traslada muchas veces hacia Jesús, muchas veces. Y no es casualidad que el libro de Esther, aunque no mencione el nombre de Dios, esté incluido en el canon bíblico. No es casualidad. Porque es evidente que Dios sí está presente en este libro y controla toda la historia. Nosotros no estamos bajo un edicto de muerte por las autoridades, todavía. Pero conocemos al Dios de esta historia. Le conocemos. Un Dios que cuida de su pueblo. Un Dios que cuida de sus hijos. Que cambia nuestro lamento en baile. Que cambia nuestro llanto en alegría. Que cambia nuestra oscuridad en luz. Que cambia nuestra ansiedad en gozo. Conocemos a ese Dios. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Claro que lo celebramos. Cristo es el único que da sentido a nuestra vida aquí, en quien podemos confiar para sostenernos. Un Dios como Padre que nos cuida, que nos protege. Un Rey al que podemos acudir todos los días, a todas horas, en todo momento, y ante el cual somos bienvenidos. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? ¿Cómo no? A Dios sea la gloria.